Y bueno, queriendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en la noche de hoy, para que no resbalemos en un tema tan esencial para los creyentes como lo es la cena del Señor, o como la Santa Cena, o el pan, el vino, la comunión, o cualquiera de los nombres que históricamente se le ha atribuido a este acto. Y miren, me llama poderosamente la atención que los cristianos siempre estamos teniendo dudas con quién me debo casar, qué trabajo debo tener, en qué debo invertir esto o aquello, a qué me tengo que dedicar, cuál será mi ministerio, pero hay cosas que claramente en la Biblia están explícitas. Una de ellas es el bautismo, por ejemplo, que lo vimos la semana pasada, vimos cómo practicarlo, y otra de ellas que claramente está establecida es la cena del Señor, o el pan y el vino, o la mesa del Señor, o la comunión, y está instituida por el mismo Señor Jesús, al igual que el bautismo fue instituido y practicado por Él. Él nos dio el ejemplo de cómo debemos llevarlo a cabo. Y quiero dar rápidamente un marco teórico, un marco teológico de lo que acá ocurre, para que avancemos con las preguntas al final, como ya es costumbre. Así que vayan anotando ahí cualquier duda y al final la vamos a solventar, ¿ya? Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, que aquí debo decir que curiosamente, depende en qué fecha date usted el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, que fue publicado. Probablemente 1 Corintios fue escrito antes que las 4 versiones del Evangelio, por lo tanto está en la primera mención en las Escrituras de la Cena del Señor. A pesar de que en la Biblia la tenemos por orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después esta, histórica o cronológicamente, esta viene primero que las demás, dependiendo en qué fecha crea usted que se escribió Marcos, porque ahí no hay acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Y dice así el texto bíblico, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Primera a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Levantando rápidamente la información que esto nos deja, entonces tenemos que este acto fue instituido y practicado por el Señor Jesucristo en persona, como ya les decía. Nos muestra los elementos usados, que son el pan y el vino, más literalmente el fruto de la vid. Eso es lo que la Biblia señala como el elemento bebestible. El 3, el sentido que le damos es que cada vez que tomamos recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz que fue hecho por nosotros. Y lo otro que establece, no da un tiempo en el cual se deba practicar, es decir, no dice cada cuánto tiempo debemos practicarlo, pero sí dice que debemos hacerlo de manera recurrente, todas las veces que comáis este pan, es decir, que van a ser más de una vez. ¿Y hasta cuándo lo vamos a practicar? Hasta que Él venga, porque después de eso, Él mismo nos va a dirigir en las bodas del Cordero, así que esperamos con ansia ese momento. Otro elemento importante que quiero mencionar antes de continuar con lo práctico es que recuerden que esto es la continuación de lo que venía siendo la Pascua judía. Me llama la atención mucho un comentario que tiene el pastor John MacArthur, que él dice: nosotros los cristianos miramos hacia atrás en nuestra historia redentora y no tenemos por qué llegar a Éxodo, sino que llegamos hasta la cena del Señor, hasta ese día en el aposento alto. Entonces vienen ellos celebrando la Pascua, tenían esos elementos para celebrar la Pascua, y miren, hermanos, esto a mí me conmueve mucho, porque el Señor en su última noche con los discípulos, antes de su muerte, pudo haber dicho muchas cosas, pero se tomó el tiempo para dejarnos esta ordenanza. Así que tomemos la importancia de lo que se va a decir esta noche acá. Es la última prédica antes de su muerte, y Él toma tiempo para entonces establecer esto. Y les decía que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, para ser salvado, cuando iban a escapar de Egipto, debieron sacrificar un cordero, y con ese cordero
pintar los dinteles de la puerta, eso lo sabemos. El cordero debía ser perfecto. Ahora Jesús está diciendo, ahora estoy yo aquí, yo voy a ser sacrificado, yo voy a ser el cordero, y esta Pascua se va a transformar en el recordatorio de mi muerte y de mi sacrificio. Él es el cordero perfecto, y la única variante con la primera vez es que esto no se hace repetitivo. Dice Hebreos capítulo 9, 11 y 14, que Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Por lo tanto, el sacrificio físico de Cristo fue realizado una sola vez. También Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice lo mismo. Para finalizar esta parte del marco teológico, es importante señalar que este relato aparece en las 4 versiones del Evangelio. ¿Por qué no he dicho los 4 evangelios? Porque no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio y hay 4 apreciaciones de este. Está en Mateo capítulo 26, verso 26, está en Marcos 14, 22, en Lucas está en el 22, 14, así que eso es fácil de recordar. Juan hace una mención en el capítulo 6 y en el capítulo 13, aunque en el capítulo 13 recuerde que Juan hace énfasis en el lavamiento de los pies. Y lo que nos hace ver entonces que es una de los pasajes en que los 4 evangelios pues hacen mención, o las 4 versiones del evangelio, quiero decir. La primera pregunta que quiero responder, ¿quién, cómo y cuándo se debe tomar la cena del Señor? Así que voy a responderla rápidamente. Mire, a pesar de que la Biblia no prohíbe la participación de los no creyentes en la celebración de la cena del Señor, no es una prohibición que esté claramente especificada en las Escrituras. La evidencia bíblica, por lo menos en el libro de los Hechos, apunta a que los que practicaban tal costumbre eran los que iban a la iglesia del Señor. Por tanto, eran los creyentes. Por otra parte, si entendemos este acto de la cena del Señor o de la comunión como el recordatorio de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, no tendría ninguna lógica que personas que no creen que Cristo murió por sus pecados, que no tienen su fe en el sacrificio de Cristo, recordaran el sacrificio. Eso es como celebrarle el cumpleaños a alguien que no ha nacido. Algo así de irónico sería. Por otra parte, la iglesia se reunía, cuando preguntan cuándo se debe celebrar la cena del Señor, la iglesia primitiva se reunía, dice, el primer día de la semana, por lo menos en Hechos, capítulo 2, verso 41, en Hechos 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y partían el pan y compartían, tenían comunión entre ellos. Si vemos el cronograma bíblico de la última semana de vida del Señor Jesús, esto sería un jueves, la institución. Si compartimos esa tradición de que el jueves fue la Santa Cena, el viernes fue la crucifixión, antes de la Pascua, antes del Shabbat, que sería el día sábado, por lo tanto, la primera vez que Jesús la celebró sería un jueves. Si compartimos ese cronograma, porque eso es algo que tampoco todos están de acuerdo. Pero hay evidencia también de que la iglesia primitiva se reunía en las casas, independientemente del día, y celebraban la comunión. Y en cuanto a los elementos, solo veo en las Escrituras jugo de la vid, que es la traducción literal del griego de lo que tomaban, y el pan, la mayoría de las veces sin levadura. Recuerden que los judíos no comían pan con levadura para fiestas solemnes. Y lo otro es que, como ayer conversando con el pastor, me decía, el significado de la levadura en las Escrituras también tiene un peso relevante acá. Y eso está en Mateo 16:5 o 1 Corintios 5:6. Tratamos de hacer el pan sin levadura y que el jugo de uva o el vino sea sin licor, por tema de amor a aquellos que no toman licor. Esa es la explicación por la cual lo hacemos así. No hay en las Escrituras nada que nos diga que si el vino tenía licor, que si no tenía... No. De hecho, en la época de Jesús, el vino lo preparaban con algunas hierbas y otras cosas para disminuirle el sabor de vinagre. Recuerden que con el tiempo el vino se va dañando si no tiene las condiciones adecuadas. Y ellos hacían ciertas preparaciones allí. No hay evidencia bíblica de una de la otra, así que está a su libre disposición, o de la iglesia local a la que pertenezca, podemos adaptarnos a esto. Ahora, esta parte es importante y yo quiero que usted resalte esto. Les voy a dejar acá 3 o 4 advertencias antes de tomar la cena del Señor. La primera está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que
comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo acá? Como yo les decía, la iglesia primitiva, miren, para entender un poco lo que pasaba, muchas veces personas venían de afuera de Jerusalén o venían de las afueras de las ciudades, escuchaban el evangelio, quedaban maravillados y empezaban a convivir con los otros creyentes. Esto causaba que se compartiera comida, habitación. Recuerdan el libro de los Hechos capítulo 2 donde dice que vendían todos los bienes y tenían todas las cosas en común y tenían buen testimonio de los de afuera. Esto es lo que ocurría. De repente, no sé, yo venía, a dar un ejemplo, alguien venía de Concepción, creía en la iglesia, se quedaba a vivir con nosotros en la iglesia, vendía su propiedad allá, traía el dinero y lo usaba para la mantención de ese espacio. Por lo tanto, se compartía la comida. Alguien empezó a tomar como costumbre, después de la comida, celebrar la cena del Señor. Ellos tenían una comida en común que generalmente se llamaba el ágape. Era un compartir. Cada quien traía lo suyo, lo ponían en la mesa y entre todos compartían. Ahora, ¿qué empezó a pasar en Corintios? Las personas que tenían más posibilidad llevaban mejores cosas que, por ejemplo, los esclavos. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Comían muy rápido para que las personas que no traían cosas tan buenas no compartieran esos manjares que ellos llevaban. Eso era por una parte. O bebían muy rápido su vino bueno para que los que traían el vino malo, ellos no tener que darle ni tener que probar aquel. Entonces, cuando llegaba el momento de hacer la comunión o de hacer la cena del Señor, ya muchos estaban ebrios, ya muchos estaban llenos. Y el tema principal es el egoísmo con el que se manejaba esta situación. Además, si leemos primero a los Corintios, entendemos también que en la iglesia había disensiones, había rumoración, había contienda. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? En todo lo felicito, pero en esto no los puedo felicitar. Es que están tomando la cena del Señor indignamente. Y se refiere a esto, a las actitudes de la iglesia local al momento de tomar la cena. Actitud de egoísmo, actitud de rumores, de contiendas dentro de la iglesia. Y es a lo que se está refiriendo acá. No puedo decir más allá, porque esto es lo que está diciendo. Ahora, miren, yo creo que todos estos males que estaba sufriendo la iglesia de los Corintios se debían al orgullo. Yo tengo mejores cosas, por lo tanto yo no comparto con nadie. Yo tengo la razón en estos puntos, por lo tanto debato hasta la muerte. Y yo quiero que eso sí nosotros lo apreciemos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Al momento de pensar en la cena del Señor o en la comunión, pensemos en estar en comunión con los demás, en todo sentido. El versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, nos invita a una reflexión previa a esto, a este momento. Quiero resaltar que para nosotros los cristianos, los bautistas, los protestantes en su mayoría, esto no tiene una connotación mística. Es un recordatorio de lo que ocurrió allá en la cruz del Calvario. Pero si podemos aprovechar este momento para una reflexión acerca de lo que estamos haciendo, sería ideal. El pastor me encargó mucho de que aclarara este punto. No es que usted tiene que esperar el momento de la cena del Señor para ponerse a cuenta con su Dios. Usted póngase a cuenta con su Dios en el momento en que falle. Si tiene algo con él que arreglar, termina la clase, usted va y se pone a cuenta con él. Estoy hablando sí que específicamente en el momento de tomar la comunión, usted tiene algún impedimento, arréglelo. Porque mire lo que dice, y lo comentaba con Sara hace un momento. Miren, en la práctica, con Sara tenemos el tema de la hora. Yo por mí pudiera estar una hora, media hora antes, yo pudiera ser feliz, amanecer en la iglesia, dormir en la iglesia, yo fuera feliz. Pero Sara es más práctica. Entonces Sara dice, no, ¿para qué tan temprano? ¿Para qué apurarnos tanto? Y entonces siempre antes de llegar a la iglesia tenemos como esa pequeñita discusión, viste, vamos a llegar tarde. No vamos a llegar tarde, sí vamos a llegar tarde. Y ha llegado el momento que la discusión llega hasta la hora de la comunión. Y hemos pensado, bueno, venimos discutiendo, quizás será bueno o no tomar la comunión. Y miren lo que está diciendo, pruébese cada uno a sí mismo, ¿con qué propósito? Para que coma así del pan y beba de la copa. O sea que es una invitación, mi hermano. Es una invitación a que reflexionemos, arreglemos lo que tenemos pendiente y no dejemos de participar. El versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. A ese punto estaba la corrupción dentro de la iglesia de Corintios. Habían hermanos que la única manera que Dios encontró para lidiar con ellos era quebrantando su salud, y a consecuencia de esto ellos morían. ¿Ya? Esa es la gravedad aplicada. No digo que nos vaya a pasar a nosotros, pero sí es importante entender cómo Dios trata con estas situaciones. Ahora, yo no quiero esta noche preocuparlos, antes de finalizar, con todo lo que he dicho. Por el contrario, quiero incentivarlos a que practiquemos como iglesia, como Templo Bíblico Bautista de la Reina, nuestra mesa del Señor o nuestra cena del Señor. Que la hagamos con frecuencia, pero que la hagamos con un corazón digno del sacrificio del Señor. No con un corazón que merezca el sacrificio del Señor, sino con un corazón que haya sido objeto del sacrificio del Señor. Eso es lo primordial. Y ahora vamos a dar paso a la pregunta para todas las demás cosas que quizás tengamos dudas. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, pastor.